pero solo y cuando tal persona sea capaz de salvarse a través de tal sacrificio. Y ese específico contexto de enemigos no es del que estamos tratando aquí, sino de los malvados que ya no quieren la salvación y les interesa, deliberados que ya deliberadamente han renunciado a Cristo en todo el sentido de la palabra. Pues si ni el sacrificio de la cruz de Dios mismo lo salvó, el que voltees tú la otra mejilla no va a servir más que para perpetuar su condena. Y hasta en cierta forma te hace cómplice de sus maldades, el callar, agachar la cabeza y no hacer nada al respecto. Este es uno de los temas que parece uno de los más grandes tabús en existencia. No he escuchado un solo sacerdote, un solo obispo, un solo líder religioso, incluso no cristiano, capaz de transmitir, de articular este tabú de una forma que es realmente aplicada a la realidad de nuestros tiempos o de todos los tiempos. Nadie lo dice, es algo que ahí está, que todos lo sabemos, pero todo el mundo calla. El día de hoy, solo aquí en su canal, vamos a hablar de ello. Hace unas décadas, cuando el comunismo comenzó a presentarse a sí mismo como la doctrina de la Iglesia, le llamaban teología de la liberación, y su base bíblica principal era la magnífica. Hubo una división muy grande dentro de la interpretación correcta sobre la misión del católico. El argumento principal de la teología de la liberación era que parte del trabajo de la Iglesia, y es aquí donde entra el problema, era el que la Iglesia debía oponerse ante la gente malvada y con poder, que oprimía a aquellos que no tenían poder o riquezas. Y citaban la magnífica diciendo cómo María, como Madre de Dios, es bien clara al respecto cuando dice: Dios hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Y pues claramente a los ricos no les gustó esa interpretación, hicieron lo posible para voltear a la mitad de la iglesia con la otra mitad. Bienvenidos al Dios Jesucristo con Elías Sanabria. La magnífica, la cual escuchamos hoy en el Evangelio, se considera una alabanza. El término exacto es una doxología, profundamente teológica, enigmática y poderosa de alguien que conoce y confía perfectamente en el Dios verdadero. Esta pequeña oración te adentra en el amor y la protección de Dios como Padre. Como podemos ver, ciertamente, la Madre de Dios sí habla de derribar del trono a los poderosos y enaltecer a los humildes y despedir a los ricos vacíos. Así que, ¿por qué exactamente? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué la Iglesia rechazó gran parte de la interpretación del pasaje bíblico que usaba la teología de la liberación? ¿Qué exactamente pasó ahí? Es muy simple. La teología de la liberación ni era teología ni se interesaba por liberar a nadie. Era un movimiento político disfrazado de religión, de catolicismo para ser exactos, para meter el comunismo a la iglesia, tal como cuando te dicen que la vacuna es un acto de amor cristiano, algo así. Y San Juan Pablo II no lo permitió. Muchos se enojaron y pensaron que San Juan Pablo II no estaba a favor de los oprimidos. Pero en realidad era todo lo contrario. Claramente no había nada de malo en el abogar a favor del pobre y buscar el destronar el abuso de poder y autoridad. El problema es que la teología de la liberación solo quería, entre comillas, la liberación social, pero no la personal ni espiritual. Sin embargo, sí es doctrinalmente correcto el buscar y el luchar por la liberación del conjunto y la totalidad de la persona. O sea, no solamente social, sino también personal y espiritual. ¿Por qué es correcto? ¿Y qué significa esto? Porque Cristo es un Salvador en todo el sentido de la palabra. Dios ciertamente es un Dios de los ejércitos, como lo conocemos por más de 4000 años de tradición judio-cristiana. Es un Dios al cual viene en tu defensa contra tus enemigos, los destrona, los aplasta y ciertamente los despide vacíos, cuando estos son verdaderamente malignos y uno verdaderamente busca hacer la voluntad de Dios. Aunque suena como tabú y nadie quiere hablar al respecto, nada de esto es nuevo, lo respaldan 4000 años de tradición judio-cristiana. Casi cualquier libro de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, van a encontrar pasajes, pueden verificar cómo verdaderamente Dios viene una y otra vez, derriba a los enemigos de su pueblo.
Es más, durante la historia de la iglesia, esto se llevó a cabo muchas veces en los últimos 2000 años, a gran escala, especialmente contra los musulmanes, entre muchas otras situaciones. Dios es un Dios de los ejércitos, y uno como hijo de Dios no solo es un derecho para uno el pedir ser liberado de los malvados, sino una responsabilidad que tenemos de pedir sobre la destrucción de estos. Ahora, la segunda parte que se tiene que tomar en cuenta, que es lo que la teología de la liberación no tomaba en cuenta, es que Dios no solo es un salvador del cuerpo, un liberador del cuerpo, sino es verdaderamente un salvador de toda la persona, especialmente del alma. Las dos cosas van juntas y muchas veces, si no es que la gran mayoría de las veces, el proceso de derribar a los malvados va de mano en mano con el proceso de derribar a los propios enemigos de nuestra alma. La vida en el pecado, inclinaciones viciosas, tendencias falsas y mentirosas, etc. Y esa es la parte que la teología de la liberación no tomaba en cuenta. Y por ello, en vez de teología de la liberación, nosotros le llamamos, y es más apropiado llamarle al cristianismo, teología de salvación, pues conlleva a la totalidad de la salvación de la persona. Ahora, yo sé la pregunta que la gran mayoría tiene en mente, yo sé que me van a querer preguntar, y me voy a adelantar y les voy a hacer la aclaración. ¿Por qué Jesús dice que tienes que orar por tus enemigos o voltear la otra mejilla? ¿Acaso eso no va en contra de lo que acabo de decir? Muy buena pregunta y no va en contra. Y sí, de igual manera, interpretando esto en el contexto correcto, efectivamente no solo tenemos que voltear la otra mejilla, sino estar dispuestos a dar la vida por la salvación de alguien más. Pero solo y cuando tal persona sea capaz de salvarse a través de tal sacrificio. Y ese específico contexto de enemigos no es del que estamos tratando aquí, sino de los malvados que ya no quieren la salvación y les interesa, deliberados que ya deliberadamente han renunciado a Cristo en todo el sentido de la palabra. Pues si en el sacrificio de la cruz de Dios mismo lo salvó, el que voltees tú la otra mejilla no va a servir más que para perpetuar su condena. Y hasta en cierta forma te hace cómplice de sus maldades, el callar, agachar la cabeza y no hacer nada al respecto. No, y sin mencionar que te hace cobarde. Ahora, sin analizar caso por caso, que si este es, que si este no es, hay muchos malvados de este tipo que todo el mundo conoce, que no hay duda al respecto de que si es, de que si no es, de cómo sabemos. Bien fácil. Las brujas, los hechiceros, los políticos que se dedican a envenenar naciones enteras, los que se dedican a vender y violar y prostituir niños. ¿Acaso vas a voltear la otra mejilla llevándoles más niños? ¿Los tuyos? En sí no es difícil de entender y saber quién es quién. Cualquier persona razonable sabe que este tipo de gente está deliberadamente podrida y en ellos hay un rechazo deliberado al bien. Estas personas no solo son un peligro para la vida humana, la dignidad y la seguridad de nuestros hijos, sino también para la condenación y perdición del alma de estos. Son una terrible peste para la sociedad. Son enemigos de la raza humana. ¿Qué dice Cristo sobre esta gente? Más les valiera no haber nacido. Más les valiera amarrarse una piedra de molino al cuello y aventarse al mar. En pocas palabras, la pena de muerte. Estos son el tipo de personas que no solo es nuestro deber pedirle a Dios que los destruya, sino también el alabar a Dios cuando lo hace. Y esto es lo que muestra la Magnífica. Una alabanza a Dios, Padre Todopoderoso, que acude y protege y salva cada aspecto, cada dimensión de nuestra existencia, nuestra naturaleza como hijos suyos. Todos los días sale un video nuevo del Evangelio Diario y su aplicación a nuestros tiempos modernos. Como ven, aquí solo se hablan cosas que hasta miedo tienen muchos líderes religiosos de hablar. Solo aquí en el Dios Jesucristo con Elías Sanabria. El único canal que te trae la verdadera fe católica sin miedo a la censura y con reverencia a la verdad. Suscríbete y comparte. Gracias.